oxígeno lo tiene, por lo menos de ese eje, Mauro. Cuando uno revisa la historia y oye los recuentos que hace Ronald de lo que ha pasado hasta el momento, ya en el pasado la comunidad internacional se ha pronunciado, ya se le ha hecho aislamiento, ya ha habido presidentes encargados como Juan Guaidó, ya se han dado las sanciones, primero a unos grupos específicos, a personas específicas, como que ya se ha intentado absolutamente todo. Si uno se pone a ver qué diferencias hay hoy, yo veo tres que no sé si vayan a ser suficientes. La primera de ellas, parecería bobada, pero las actas que tiene María Corina Machado en su poder y que le puede dar a conocer al mundo, mostrando la ilegitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, juegan un rol fundamental y diferencial frente al pasado, donde no, sí ganamos, no, perdimos, el porcentaje fue este, no, eso es carreta, el Consejo Nacional Electoral. Actas, 70% de las actas, 73,2% de las actas que muestran una diferencia irremontable para Nicolás Maduro. Segundo punto, el hecho de que haya una líder como María Corina Machado, que ha generado, Ronald decía que lo que se está tratando día a día es como de mantener el entusiasmo y la esperanza en la gente, ha generado un fenómeno que yo creo que no exagero cuando lo acerco a algo espiritual en la gente. Creo que eso es peligrosísimo también, pero esa es otra discusión. Pero es un fervor, es un amor por ella, es ver en ella un símbolo de lo que puede pasar después de 25 años, que no sucedía con otros candidatos. Sí, había beligerancia y había activismo, etcétera, pero no eso. Y tercero, que es la gran pregunta, ¿qué tan fracturado está el chavismo por dentro? ¿Qué tanto se sienten algunos vulnerables en medio de esa permanente tejemaneje que hay dentro del chavismo? ¿Y qué tan fracturados pueden estar los militares? Dicen a estas alturas, estábamos oyendo hoy a lo largo del día, que al ejército no lo controla Nicolás Maduro, que sí controla otras fuerzas y que controla especialmente los colectivos, y por eso empezó a llamar a los colectivos a que salieran ya, porque el ejército no le está caminando tanto. ¿Quién sabe si será así? ¿Quién sabe cuál de estos factores diferenciales jugará un rol? O si estaremos al final de la semana y al cabo de unas semanas escribiendo y narrando un capítulo más en esta historia de frustraciones. Pues hay quienes dicen, Mauro, que si no pasa nada en estas 48 horas, ya no pasó. Yo le quiero preguntar, ¿y Petro? Petro no ha dicho ni mu. Petro ha estado callado. Petro, que me acuerdo cuando fue lo de Guatemala, dijo, no me voy de Guatemala hasta que, mejor dicho... Se quedaba allá. Se quedaba allá. Y cuando fue lo de España también, y está es calladito, calladito. El rol de Colombia, Ronald. Colombia es fundamental en esta ecuación, lo es Brasil y lo es México. Bueno, ya Brasil se corrió, porque Lula ha sido como el más fuerte, lo mismo que Boric, que sorprendió tremendamente y dijo, eso no se reconoce. Pero creo que lo que tú llamas que se corrió es lo que Ronald llama que es fundamental, y es que la distancia de esos tres países, pero no sé cuál es la hipótesis, Ronald. La presión que tienen que ejercer los gobiernos que se presentan como izquierda progresista contra el autoritarismo de izquierda es absolutamente fundamental. Si ellos terminan apoyando a Nicolás Maduro, los va a contaminar. Y obviamente en este momento tienen que ejercer una presión, sobre todo en dos elementos puntuales. Uno, que no haya escalada de violencia. La escalada de violencia por parte del régimen, que es el que tiene el poder de fuego, es fundamental. Si estos presidentes no condenan una escalada de violencia, sería absolutamente grave. Y dos, toda la dinámica de llevar la situación a una negociación. Maduro no puede pretender que con este resultado, que nadie cree, pueda llegar al 10 de enero. Ellos tienen que presionar para que se abra un espacio de negociación, y en una negociación en la cual en esta oportunidad los que tienen la sartén por el mango es la oposición, porque los números le dan esa sartén. Pero en el caso colombiano, cuando se está hablando de un poder constituyente, cuando el ELN está allá en Venezuela, ¿usted qué cree que va a pasar? Creo que Colombia tiene que jugar un papel para presionar a Venezuela. Obviamente tenemos que entender las simpatías que tiene el presidente Petro con el presidente Nicolás Maduro, pero a veces hay cuña que mejor aprieta que la del mismo palo. Y en este caso, Petro, que ya tiene una mala, digámoslo así, imagen en territorio colombiano, donde termine apoyando a Nicolás Maduro, se termina de derruir su supuesto liderazgo internacional. Pero no cree que por aquello de la migración, porque es que además con esta situación, Mauricio, si se llega a generar otra diáspora de venezolanos, ¿ahí para dónde van? Se va pues para Colombia. Sí. Vienen para Colombia. Claro. No, y vuelve y pasan por el Darién, y mejor dicho, el claro, y con caos el Darién, regional, lo que pasa es que nosotros estamos más cerquita, claro, y es donde más se quedan.
pero digamos que la crisis migratoria es para todos, absolutamente para todos, incluido Estados Unidos, donde Kamala Harris le están midiendo el aceite porque ella era la encargada de controlar los flujos migratorios. Entonces ella es la más interesada en que Venezuela se resuelva bien para frenar un poco los flujos pero además migratorios. tampoco se les olvide que Colombia tiene a Venezuela como la sede de los diálogos con el ELN, entonces también a Petro le interesa mantener una buena relación con Nicolás Maduro. Hay tres temas respecto a la dinámica migratoria. En los próximos días vamos a ver llegar una población importante que fue a participar en las elecciones y que está saliendo, y ahí tenemos que ser responsables en la medida en que no es que se hayan venido una horda de venezolanos, no, todo lo contrario, son personas que fueron a participar políticamente y que ante esta situación muy seguramente van a regresar a los países en los cuales residen. Un grupo de jóvenes que no tienen oportunidades si la situación continúa así. El sistema de educación en Venezuela es un desastre y los jóvenes no tienen oportunidades. Ellos tristemente van en dirección hacia los Estados Unidos tras el sueño americano. Y un tercer grupo que son los adultos mayores de las personas que viven en Colombia, en Perú, en Chile, son los padres, los abuelos de personas que están radicadas en estos países. Y ante la incertidumbre muchos van a empezar a traer a sus papás para que la situación, si se agudiza en Venezuela, no los obligue a pasar dificultades. Ronald, pero esto no es como que se repite y se repite, porque estamos ahora con el tema de la eventual nueva ola migratoria de diferentes países, por supuesto, aquí en Colombia. Estas imágenes que estábamos viendo de Caracas hace unas horas, pues podrían ser perfectamente imágenes de archivo de lo que sucedió cuando lo de Leopoldo López. El discurso era el mismo, o sea, la forma como ya se está refiriendo a María Corina, señalándola, así empezó con Leopoldo López, terminaron 43 muertos en esa época, 2014, 2015, ahora ya vamos en 2, vamos 24 horas, hablamos de 48 horas cruciales. La gente está saliendo con esperanza, en paz, sin violencia, pero asimismo pasó con Leopoldo López, terminó encarcelado y ya sabemos lo que pasó. ¿Cuál es el riesgo ahora? No pasó nada. En Ana María, en este caso hay algo que dijo Mauricio hace un rato, y es que la figura de María Corina Machado está generando unas emociones que en Venezuela solamente son comparables con otro líder político, y es Hugo Chávez. O sea, y Hugo Chávez tenía que aceitar y montar un montón de... ¿Usted cree que a ese nivel? Ni Leopoldo, ni Capriles, la dinámica de María Corina Machado. El venezolano que tiene el rosario de su abuela que falleció por una enfermedad y ve a María Corina y se lo entrega como un símbolo, ahí hay toda una significancia en un país que tiene un montón de animismos, y particularmente que la dinámica mariana de María Corina Machado ha logrado impactar en esa sociedad. Yo no subestimo la imagen de María Corina y creo que el régimen cometería un error muy grave donde llegase a hacer el mismo protocolo que utilizó con Leopoldo o el que utilizó con Capriles, porque la realidad es que la figura de María Corina hoy es más grande que la figura del propio Nicolás Maduro y está equiparándose, e incluso yo creo que puede llegar a superar a la del propio Chávez. Ronald, pero si llegaran a capturar a María Corina esta noche o mañana, porque ya le montaron un... Imagínense que porque ella... El caso del hackeo, que ella se tiró los sistemas. Claro, Bueno, por ahí empieza. No sé que no fue por allá en el medio de Macedonia. Asia, Macedonia. ¿Y qué hacía María Corina en Macedonia? Hágame el favor. Bueno, y si la detienen, ¿qué pasa? La gente se va a movilizar. ¿Cómo? Y no una movilización violenta. Van a rodear el lugar donde esté María ¿Pero usted Corina. cree que pueden rodear y provocar un cambio? No hay un solo pueblo que haya visitado a María Corina en el cual no haya sido rodeada por el pueblo venezolano. Y esa es una de las particularidades que tiene ella. Su esquema de seguridad, en algún momento alguien me decía, ¿y por qué no han atentado contra ella? Porque es muy difícil. El pueblo venezolano realmente ha configurado en la figura de María Corina Machado un liderazgo muy llamativo, que yo solo lo comparo con el de Hugo Chávez, lo cual, como decía Mauricio, también puede ser peligroso en el largo plazo. También puede llegar a ser muy complicado en el largo plazo respecto a la reconstrucción de la democracia en Venezuela. Pero hoy es un elemento que apalanca una dinámica de esperanza en los venezolanos que no es menor. Recuerden y si que no ese la capturan y no pasa nada, pues tampoco pasa nada, porque seguirá haciendo campaña y... No, María Corina está haciendo el llamamiento de mañana, el pedirle a los venezolanos que salgan a una hora determinada, que lo hagan en una lógica de asambleas de población. Esa es una lógica de construcción de ciudadanía. Cuando al ciudadano se le impide el derecho del voto, hay otras formas de participación, y esas asambleas ciudadanas pueden llegar a destruir toda la dinámica que construyó el chavismo a lo largo de estos 25 años para capturar al pueblo venezolano. No lo había visto así, pero ahora que escucho a Ronald tiene mucho sentido lo que se está convirtiendo, o se convirtió ya, la figura de María Corina y lo que puede lograr en la movilización popular. Usted tiene razón, a las 5 de la mañana le pidió a la gente, salgan a cantar el himno nacional, y todo el mundo le hizo caso. Ella lo pidió por redes sociales y pasó. María Corina se está configurando como un poder contra el poder del chavismo, y lo ha logrado hacer con dos cosas fundamentales en la dinámica de los venezolanos. Uno, la ausencia de los familiares, la dinámica de la diáspora.
No hay un solo venezolano, ni siquiera en el chavismo, que no tenga un familiar lejos. Y eso genera y mueve unas sensaciones que son muy importantes en un pueblo que se encuentra en diáspora. Y dos, toda la dinámica de que por primera vez llega un liderazgo femenino en un contexto que ha sido agresivamente masculino en Venezuela. La madre venezolana tiene un lugar en la dinámica de la construcción del hogar muy fuerte, y María Corina es quizá la primera mujer que logra articular eso de forma concreta en voluntad política. Y eso no es para despreciar con un hombre como Hugo Chávez, por ejemplo, que ni siquiera se tomó el trabajo de tener a una pareja al lado, que nunca figuró la dinámica de las mujeres. Realmente, a pesar de que les daban supuestamente igualdad paritaria, el chavismo ha sido uno de los movimientos más machistas y que más ha pesado desde esa esfera. Y recordemos que la política hoy se está convirtiendo por dinámicas femeninas. No se nos haga raro que en los mismos Estados Unidos el peso de Kamala también genere dinámicas en esa dirección. Pues Ronald, muchas gracias por atendernos, por acompañarnos hoy aquí en Redman Noticias. Ronald es el director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias, Ronald, y buenas noches. Giovanni, gracias por la invitación.